chula, me encanta. Llevamos 2 charlas de suelo y bueno, pues ya vamos a mirar con otros ojos nuestro cultivo, ¿vale? Vamos a mirar la parte de fuera, que es siempre lo más fácil también de observar, y como siempre, pues vamos a empezar esta charla que la hemos llamado pues mucho más que un huerto, ¿no? Más que un alimento, nuestro huerto, porque vamos a ver posibilidades diferentes del cultivo de hortelano en sí, o sea, quiero decir, de lo que son hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a hacer todo desde un planteamiento lo más didáctico posible para que lo podáis aplicar sobre todo en huertos didácticos y también en huertos urbanos, con la familia, etcétera, etcétera. Bien, la charla la estructuro siempre en 6 puntos. El primero va a ser un poco la justificación de la temática. El segundo es la importancia que tiene la temática desde nuestro punto de vista para aplicarlo a los huertos escolares o urbanos. El tercero va a ser conocer los términos estos que se dicen o que se hablan de lo que es una planta autóctona y alóctona, que tanta importancia puede tener para la, bueno, puede no, tiene para la conservación de la biodiversidad, entendiendo que estamos cultivando y además no solo cultivando plantas, sino cultivando futuros gestores que deben de conocer muy bien esto, ¿no? Vamos a intentar ver también algún ejemplo de especies. Digo, vamos a ver algún ejemplo porque evidentemente la charla está estructurada para 1 hora y si viéramos todas las especies, plantas útiles que podemos cultivar en un huerto, nos podríamos tirar horas y días, ¿vale? Vamos a ver un poquito bueno, pues el manejo, el mantenimiento de este tipo de cultivos, que vais a ver que es súper sencillo. Y luego ejemplos de talleres que podemos realizar, que quizás es la parte más lúdica y más bonita del proyecto de un huerto de aromáticas o un huerto de plantas útiles. En el punto número 6, el más divertido, por lo menos para mí, en el cual pues espero que tengáis preguntas, espero que tengáis puntos de vista y espero yo también poder absorber un poquito de vuestro conocimiento y que sea participativo, no tan expositivo. Me encanta ver a mi sobrina, lo siento, tengo que decirlo, está ahí y me encanta verla y espero hacerla también amena para ella. Que Andreita, bueno, vamos a intentar disfrutar. Bien, pues antes de nada deciros que esta fue la finalidad de nuestro proyecto, el crear un jardín diferente, un jardín de aromáticas, un jardín de plantas útiles y sobre todo un jardín donde los peques y las peques puedan reconocer la cultura que va asociada a la utilidad de nuestras plantas, ¿vale? Claro, tanto silvestres como cultivadas, como alóctonas como autóctonas, siempre desde el punto de vista didáctico. Ya veréis que tenemos en el jardín un poquito de todo, porque en hortícola también muchas de ellas tienen propiedades más allá de como alimento, ¿vale? Y es por ello por lo que también decidimos hacer una pequeña parcela como bancal en el proyecto. Le hemos denominado Donde habitan las hadas, por hacerlo así un poquito más, ¿verdad?, de fantasía, para recrearnos en todo este mundo oculto de las propiedades de las plantas, y porque realmente para mí, yo me emociono muchísimo porque para mí lo más bonito de todo lo que puedo desarrollar es hacerlo con ellas y con ellos, porque desde luego la pasión que le ponen ellos no tiene nada que ver con la que le puedo poner yo. Empezamos con una parcela en un huerto urbano. Por favor, silenciarse los micros, que si no va a ser un poquito complicado. Vale. Bien. No sé qué ha pasado aquí. Vale. Bien. Perdona. Empezamos con una parcelita que nos dieron en el huerto urbano de aquí de Santo Ángel. La parcela estaba desnuda, lo único que tenía pues eran las mangueras típicas de los goteros, muy deterioradas, que al final tuvimos que quitar, ¿vale? Empezamos con la participación de familias, de, por ejemplo, el Colegio de Algeciras, que vino a poner sus semillas. Más de 400 niños pasaron por esta parcela.
Así que con sus piececitos también nos ayudaron un poquito a arar este tremendo suelo en el que comenzábamos nuestro proyecto. Bien, vamos a ver un poquito la justificación, ¿no? El por qué vamos a trabajar esta temática. Pues mirad, las plantas, como otros recursos naturales, las hemos ido utilizando no solo como alimento, sino también como fuente de muchas terapias, ¿vale? Por ejemplo, yo no sé si conocéis el estrés, la ansiedad, todas estas cosas que además con la actual crisis sanitaria y económica, pues estamos sufriendo todavía más. Y el diazepam, bueno, pues es algo que es químico, pero en las plantas reside la magia de controlar un poquito todos esos mecanismos que se descontrolan en el cuerpo en procesos que son naturales y normales de la vida. Por ejemplo, la menta, el aloe, hay varias plantas que nos pueden amortiguar esa sensación de estrés. También, bueno, pues hay plantas que por sus aromas, por esas sustancias volátiles que desprenden, pues pueden ayudarnos, por ejemplo, a mitigar plagas, como pueden ser los mosquitos o como pueden ser plagas para nuestro propio huerto, ¿eh? O sea que son coadyuvantes de otras plantas que van a crecer alrededor. Estas son casi todas las plantas aromáticas que crecen de forma silvestre en el Mediterráneo. Romeros, salvias, tomillos, etcétera, etcétera. Luego tenemos otras plantas que son mágicas porque además de poder ahuyentar plagas, insectos malignos, aquí tenemos un entomólogo que me va a dar la colleja, pero bueno, son otras plantas que nos pueden ayudar, pues por ejemplo, a hacer mejor la digestión, como en nuestra manzanilla, a llevar un poquito mejor esas etapas de depresión que vienen después de etapas muy grandes de estrés o de ansiedad, como es el hipérico o la hierba de San Juan, que ya en breve la veremos florecer, y otras propiedades medicinales o ayurvéricas, que también se les denomina por toda la cultura que tiene la India en todo este tipo de aplicación de las plantas a nuestra salud, que nos va a hacer la vida un poquito mejor, ¿no? Y que nos las hizo o nos permitió salir de grandes crisis antiguamente a nuestras civilizaciones, cuando entonces no existía la medicina moderna. En los alimentos, como he comentado también, propio de la huerta, por ejemplo, pues una espinaca, un tomate, puede residir también magia, ¿eh? O sea que no es solo las plantas aromáticas que vamos a ver hoy aquí, ¿vale? Y bueno, pues también una de las cosas por las cuales nos animamos a desarrollar todo esto es porque el mantenimiento y el proyecto en sí, o sea, el cómo desarrollamos el cultivo, cómo lo vamos a plantear, lleva consigo una creatividad mayor que la de tomate, 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 lechuga, lechuga, lechuga. Quiero decir, estamos trabajando con la asociación de cultivos, debemos asociarlos bien, o sea, debemos de intentar trabajar con este tipo de asociaciones para mejorar nuestros suelos, como ya dijimos anteriormente, aunque ya de suelo no, tranquilos que no voy a volver a hablar. Podemos, por tanto, crear cultivos sostenibles y además aplicar la creatividad y el arte en estos cultivos. Por tanto, bueno, pues en verdad es una maravilla. Además, bueno, esto tiene una dirección que está redireccionada al título, pero no me va a dar tiempo. Así es que lo que voy a hacer es luego, cuando suba el vídeo, os pongo todas las direcciones como he hecho con el anterior, para que entréis si queréis ver la fuente de información o queréis leer el artículo, ¿vale? Bueno, en el informe que se publicó bueno, pues internacionalmente sobre los recursos, en este caso hídricos, a nivel global, pues bueno, pues
Samantha Kuzma, que fue una de las autoras de este informe, apunta a que bueno, pues, si no hacemos algo en el 2030, ya podemos tener, 2030, eso está ahí al lado, ya podemos tener problemas serios en cuanto a, al recurso hídrico, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Perdona, ¿por qué os digo esto? Pues porque Samantha comenta en este informe que España es uno de los países de la Unión Europea que más gasto hídrico hacen en agricultura. Esto no nos debe de extrañar por nuestro clima y por nuestra productividad, y que tenemos de intentar ponernos un poquito las pilas, ahí nos mete un poco de caña. Y bueno, pues dado que trabajamos con niños, niñas, institutos, jóvenes, que en algún momento puede surgir un ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma o lo que sea, pues cuanto más mamen que hay cultivos que son beneficiosos, porque, bueno, pues porque ahorran agua, porque no necesitan tanto mantenimiento como un cultivo, o cultivos que se puedan hacer en secano, que se puedan hacer, que vayan conociendo ya las necesidades hídricas de los cultivos, es fundamental para que luego lo sepan aplicar bien a posterior. Lo dije en las otras charlas, a mí el currículum escolar se me queda muy escaso en muchas cosas de la actualidad. Y creo que es fundamental que nosotras desde nuestra profesión ya vayamos también haciendo un poco nuestro currículum. Evidentemente hay materias que hay que desarrollar sí o sí, pero por otro lado habría que ir adaptándolas ya a las necesidades reales que tenemos. Necesidades reales. Bueno, el punto número 2, ya entramos a hablar de lo que son las plantas aromáticas, ¿vale? Y las plantas útiles, porque a lo mejor no entendemos muy bien el concepto. Bueno, pues hay diferentes definiciones dependiendo del autor que conozcamos, pero vaya, yo las entiendo como todas aquellas, las plantas útiles son todas aquellas especies que pueden ser utilizadas por los humanos para diferentes objetivos, por tanto ahí es que las metemos todas, ¿vale? Por tanto podemos meter ornamentales, todas las plantas que para vestir un poco el ambiente, medicinales, aromáticas, comestibles, mágicas, todo, ¿vale? Aquí entraría todo, las plantas útiles. Las plantas aromáticas son aquellas que se van a utilizar por producir una sustancia que van a ser volátiles y que va a tener la propiedad de tener un aroma en particular, ¿vale? Esto sí que lo conocemos bien. Vale, la mayor parte de ellas, bueno, todas producen un tipo de aceite. Es unas moléculas complejas, aromáticas, que le denominamos aceites esenciales, ¿vale? Y cuya extracción es bastante sencilla. Uy, ¿por qué he separado, por qué comento las plantas aromáticas dentro de las plantas útiles? Porque mirad, me voy a centrar prácticamente en las aromáticas y medicinales, ¿vale? Porque las de comer, pues las conocemos un poquito más. Y las aromáticas, además, estamos en un contexto que veremos geográfico y cultural que ha hecho que las utilicemos muchísimo porque de forma silvestre hay una gran diversidad en nuestro territorio. ¿Qué son los principios activos? Ya, aceite esencial, ¿vale? Que también se puede utilizar como principio activo, pero el principio activo es, desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, de aplicar en la medicina o en veterinaria, sería aquella sustancia que va a tener unas propiedades beneficiosas para la salud, ¿vale? Esto sería un principio activo que va ya digo, para la medicina, por ejemplo. Un ejemplo actual de ahora mismo, hace unos meses, bueno, no es que hayan descubierto la colchicina se conoce desde hace miles de años, pero se está estudiando su aplicación como terapia para la COVID-19.
La colchicina es un antiinflamatorio muy potente que se encuentra en especies como la que tenéis aquí, ¿no? El azafrán silvestre que le llamamos, o también el azafrán de otoño, porque crece en otoño. El azafrán silvestre crece más en primavera, o sea, el azafrán crece en primavera, florece ahora, y el de otoño sería el que tiene esta propiedad, ¿vale? Se ha utilizado durante muchos años para tratar las inflamaciones, sobre todo articular, y se está viendo que es muy bueno para, como terapia para enfermos de COVID. Por un lado, sabéis que tenemos el tema de la vacunación para luchar contra la enfermedad, pero esto sería una inoculación y una prevención. También, a la par, se están estudiando principios activos para tratar la enfermedad en sí. Y la colchicina parece ser que en el 25% de los pacientes que han recibido tratamiento con colchicina se ha disminuido lo que es lo más grave de esta enfermedad, que son los episodios estos inflamatorios, que es lo que conlleva a, bueno, pues a ser letal. Otras propiedades, otros principios activos mucho más antiguos que conocemos sin conocer es, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Esta palabra tan rara y tan larga es la aspirina, ¿vale? Aunque Bayer se la haya apropiado, en verdad esto se utilizaba desde el 1800 como paliativo para la fiebre y para los dolores musculares, de cabeza, etcétera, etcétera. La aspirina se obtiene, el ácido acetilsalicílico se obtiene de la corteza de los sauces, ¿vale? Por ejemplo, a mi sobrina le encanta el sauce llorón. Pues en la corteza, por ejemplo, está este principio activo. O sea que, bueno, pues imaginaos hasta dónde pueden llegar las plantas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este principio activo? Pues como igual que en las plantas que consumimos, pues va a depender de, por ejemplo, si es la zanahoria, pues no nos vamos a comer las hojas, aunque se pueden comer, ¿eh? Se puede hacer un pesto fantástico con la hoja de zanahoria, pero bueno, se come la zanahoria. Por ejemplo, del espárrago se come el brote, ¿vale? Lo que es ya la rama espigada del espárrago está más duro y más amargo que eso es infumable, vamos, no se puede comer. Las flores, las semillas, los frutos, depende del sitio. Pues con los principios activos ocurre exactamente lo mismo. Ya hemos dicho, del sauce, por ejemplo, se tendría el principio activo de la corteza, del crocus se obtiene, parece ser, de la parte de los estambres, igual que ocurre con el azafrán. Por ejemplo, otra planta que conocemos desde muy, muy antiguo, y esta también la podemos encontrar de forma natural en nuestro campo, es el marrubio. Esta planta, al contrario que las otras dos que hemos visto, es súper generosa, porque el principio activo lo encontramos en las flores, en las hojas, en los tallos, y yo no sé si en las raíces, ¿vale? Pero sí que es verdad que se utiliza, también va a depender para qué lo queramos, pues se va a utilizar más la flor o la hoja o el tallo, ¿vale? El marrubio es una planta que, bueno, en nuestra cultura, aquí en la región de Murcia, se asocia pues con el bienestar general, ¿vale? Cuando una persona, por ejemplo, tiene estrés, ya hemos hablado de esto, o ansiedad, me vais a permitir esto, pero es la magia de las plantas, en el noroeste de Murcia buscan un marrubico para mearse en lo alto, ¿vale? Y dicen que cuando ya la planta, después de mear 20.000 millones de veces sobre la pobre, se marchita, entonces ya nuestras penas se han ido, ¿no? Esto que en el noroeste de Murcia lo hablan así, pues en el Dioscóride de hace un montón de años ya lo citaba también como un remedio contra el estrés y la ansiedad, ¿vale? Pero no tan mágicamente.
Bueno, y os voy a ir también dando, evidentemente, trazas o notas de lo que por lo menos yo creo que debemos de tener en cuenta también, dado que trabajamos con personitas que no son del todo conscientes todavía, pero en un futuro queremos que sí, ¿no? Las plantas, los principios activos, tenemos que conocerlos muy bien y, para poder aplicarlos. No podemos decir que porque es un remedio natural, podemos tratar con ellos como queramos y podemos comer todo lo que queramos de ello. Porque, fijaos, el ácido acetil salicílico en unas dosis altas es súper tóxico, ¿vale? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, citan que al ser un remedio natural no produce efectos secundarios ni acumulativos. En este caso, podrá ser del marrubio, pero le sobra al ser de un remedio natural. Porque los remedios naturales no tienen por qué ser bondadosos, ¿vale? Entonces hay que conocerlo muy bien. Yo tuve la gran suerte de tener como profesor a Diego Rivera, don Diego Rivera, de la Universidad de Murcia, que es, bueno, pues él trabaja todo el tema de etnobotánica, tiene unos trabajos extensísimos y buenísimos sobre nuestra cultura arraigada a las plantas. Él siempre ha defendido que la etnobotánica o el uso de las plantas, tanto medicinal como aromáticas y demás, esa diversidad no se trabaja en tanto en cuanto tengamos diversidad de plantas, sino más de la diversidad de personas, de cultura, de gente que utiliza esas plantas. Esto es muy importante. Quiero decir, sí que en el Mediterráneo tenemos una diversidad enorme de plantas, pero también de culturas. Somos una zona fronteriza. Y al ser una zona fronteriza, estamos enriquecidos de un saber popular en las plantas que es alucinante y que han sido, pues, objeto de muchas tesis doctorales. Y don Diego Rivera recopila de forma maravillosa todo esto. Y bueno, pues yo simplemente mencionarlo porque además muchas de las cosas que yo aquí expongo, pues como las cosas del suelo, no viene de ciencia infusa, ¿eh? Esto de haberlo pues cultivado antes con otras personas que saben de la materia muchísimo, de haber leído artículos sobre ello. Bueno, pues aquí, por ejemplo, especies con un amplio espectro de usos que tenemos en la región, a las que podemos denominar panaceas, o sea, esas especies que sirven para todo, ¿vale? Por ejemplo, yo, por ejemplo, en la familia que tenemos, el abuelo de mi hija, tiene plantación de aloes, de jojobas, de tal, pues para mí es oír al abuelo hablar de la jojoba es como oír una panacea, porque es que sirve para todo, ¿vale? Pues en el caso de la región de Murcia, eso ocurre con el marrubio y con el romero, por ejemplo. Luego hay otras que son mucho más específicas, ¿vale? Vale, lo que os he comentado de los principios activos, esta diapositiva se me ha ocurrido, tendría que haber ido después de haber dado el aviso de que no porque sea un remedio natural es bueno. Tenemos que saber dónde se encuentra el principio activo. Con esto quiero ser pesadita, porque debemos ser muy prudentes, ¿vale? Y la prudencia ante todo. Esto como cuando das una charla de las setas, si se comen o no se comen. Escucha, yo no te voy a decir en la vida que te coma una seta. Te voy a decir que sí se come esa especie, pero yo no te voy a decir que te la comas, ¿vale? Ahora si vas conmigo, sí te lo voy a decir. Entonces, con las plantas, lo mismo. Por ejemplo, tenemos la tropa bética, que es una especie que está considerada con peligro de extinción y que crece en la subbética andaluza y especialmente se concentra en Cazorla sobre las Villas, una maravilla si no lo conocéis. Y es una planta que ha sufrido muchísimo el herbivorismo, eso es, los animales se las comen. Ahí hay muchos herbívoros porque hay mucha caza, ¿vale? Y no les pasa nada,
los animales no se mueren, ¿vale? Pero nosotros si le damos un bocado a la tropa bética, podemos morir de un infarto al corazón en cuestión de minutos. Entonces hay que llevar muchísimo, muchísimo cuidado. Sin embargo, la tropa bética, la belladona, que sería la tropa belladona, que tienen las mismas propiedades o los mismos principios activos, se ha utilizado desde la antigüedad en la medicina popular porque es un vasodilatador súper potente, ¿vale? Por tanto, se ha trabajado muchísimo para evitar las trombosis. Esto es importante también que lo conozcamos. La Papaver somniferum es una especie también terriblemente venenosa, pero ese veneno en una dosis pequeñita puede contribuir a mejorar la salud. En este caso, en su día, fue fundamental para que una persona no se muriera de dolor cuando la tenían que intervenir de apendicitis, ¿vale? Es un opiáceo. Y los opiáceos están en nuestra vida presentes. Por tanto, debemos de conocer las plantas que vamos a poner en el huerto y debemos de transmitirle a los peques y a las peques que en estas plantas hay principios activos que pueden y que van a beneficiar a la salud, pero que tenemos que conocerlas muy bien dónde están esos principios activos, cómo extraerlos y cómo aplicarlos, ¿vale? Luego hay otras plantas que son maravillosas, no solo porque las podamos utilizar para la salud, sino porque tienen un arraigo cultural muy importante para nosotros, en este caso en la región de Murcia, como es el Myrtus communis, el mirto. El mirto es una planta, Murcia significa ciudad de mirtos, ¿vale? El mirto es una planta que se utiliza mucho en ornamental y cuyos frutos fueron fundamentales y esenciales cuando los comerciantes prácticamente utilizaban los barcos para mover las mercancías durante el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Vale, pues estas travesías podían ser tan largas que, bueno, pues podían sufrir diferentes alteraciones como diarrea, deshidratación, etcétera, etcétera. El fruto del mirto se menciona que desde el 1700 se vendía en Cartagena a los comerciantes para que no sufrieran esta serie de perjuicios, ¿no? de sus trayectorias tan largas. Nosotras la tenemos puesta en el huerto, evidentemente, el mirto. Además, el mirto va también a ayudarnos a que vengan pajaritos, ¿eh? Esa fauna tan particular que en una ciudad sufre tantísimo y que en la agricultura intentamos aplacar de todas para que no se coman los frutos, las semillas, evidentemente pueden hacer mucho daño para un agricultor. Pero si estamos trabajando en un huerto urbano o en un huerto didáctico, cuyo objetivo fundamental es conocer y transmitir valores, pues quizá también es interesante poner plantas que sepamos que van a atraer a esta fauna que está tan perjudicada porque alrededor solo hemos plantado pues coníferas y poco más, ¿vale? Vale, la diversidad cultural que encontramos, por tanto, en el uso de la planta, de las plantas en general, es maravillosa y es abrumadora, ¿vale? Solo doy esas citas para si a alguno pues, le gusta esto mucho, pues que sepáis que lo podéis aplicar en el tema del cultivo de los huertos. Esto, por ejemplo, pues para el currículum, todo el tema de la historia, pues es maravilloso. Tenemos un huerto de aromática donde tenemos el mirto, ya le podemos hablar a nuestros niños y a nuestras niñas de dónde viene el nombre de nuestra ciudad y por qué es tan interesante para nuestro huerto cultivar. Otras plantas que reconocéis seguro, como la Caparis espinosa, que bueno, es la tapenera, nuestra tapenera, que es muy mora, ¿vale? Porque también tiene un origen o sea, es toda la parte del sur de África y del Mediterráneo donde se cultiva. Y bueno, pues todo lo que nosotras en Murcia, y os puedo asegurar que cuando salimos de Murcia no es así, utilizamos toda la planta, brotes, frutos, flores, tallos,
hasta los brotes de las florecitas, una pasada, ¿vale? Y es tremendamente buena para nuestra salud y además es una planta que crece en zonas súper áridas, no requiere prácticamente agua y además atrae insectos, porque la floración tiene muchísima miel y bueno, pues las abejas y otros insectos que son beneficiosos para polinizar el resto de nuestras plantas en el huerto se van a ver beneficiadas con ella, ¿vale? Bueno, otra planta que a mí me flipa es la Paloniquia argentea. Esta plantita que es diminuta, la hemos puesto también en el huerto, le llamamos la hierba de la sangre y bueno, pues es un diurético maravilloso, ¿vale? En infusión. En este caso es una hierba que vamos a ver de forma silvestre y por todos lados y plantarla en el huerto es muy sencilla. Además, es una planta que llama mucho la atención a los niños y a las niñas porque las flores son como de papel, son muy parecidas a los limonium, ¿vale? Que los conocemos de las siempre vivas que le llamamos, los que aparecen en los salares o los que se cultivan mucho para floristería. Vale, después del principio activo vais a decir, bueno, Mar, y yo sé que también cuando, por ejemplo, yo voy a una arboristería, lo digo porque a los nenes os lo pueden preguntar, está el principio activo y los excipientes. Bien, simplemente para que sepáis, los excipientes que vienen, por ejemplo, en un preparado de una infusión o de una crema o de un jabón, es todo lo que se le añade al principio activo para que de alguna manera ese principio activo actúe mejor o pueda actuar, ¿vale? O simplemente para que ese principio activo se mantenga. Y en esto también tenemos ejemplos de nuestra huerta. Por ejemplo, el ácido cítrico es el mayor conservador que ha existido y existe en todos los preparados que hacemos naturales de plantas. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores antioxidantes que hay. Por tanto, lo podemos utilizar y lo debemos utilizar para, por ejemplo, conservar muchas cosas que podamos hacer luego con los nenes en preparados del huerto, que ya veremos como ejemplo, ¿no? Fijadores de perfumes también los encontramos en los vegetales, por ejemplo, la barba de pastor, que es un líquen que podéis encontrar en todas las zonas que dan al norte, que crece epífito, o sea, sobre la corteza de las coníferas y de otros árboles. Pero aquí como solo tenemos pino, prácticamente, pues de conífera, ¿vale? Estos líquenes han sido utilizados muchísimo tiempo por los franceses y por otras personas de otros lugares del mundo para desarrollar los perfumes y sobre todo para fijar ese perfume. ¿Qué quiere decir fijar? Pues yo hago un perfume de romero y si no le echo extracto de líquen, pues el romero va a durar en la piel. Cuando yo me lo echo, pues dura nada, ¿vale? Además lo veréis perfectamente. ¿Por qué? Porque enseguida esos aceites esenciales se volatilizan, se van, se evaporan. Y más en nuestro clima no existe ya. Entonces, si le ponemos este fijador, pues va a hacer que el aroma perdure más en nuestra piel, por ejemplo, ¿vale? Otros intereses que pueden tener las plantas, pues fijaos, este es un espectáculo. El agave atenuado, esta especie es alóctona, ahora veremos qué significa eso, no es una especie autóctona como las que acabamos de ver, pero es una maravilla, fijaos qué floración tiene, ¿eh? Esta es mi sobri, esta es mi hija. Y este es el abuelo Pepe, que tiene estos cultivos tan espectaculares. Bueno, pues florece igual que le pasa a la aloe vera una vez en su vida y ya está, porque tiene una floración tan grande que la pobre planta al final se queda energéticamente cero y se muere. Bien, pues estas hojas de este ágave, seguro que conocéis el ágave americana, que es de donde se extraen muchas fibras para producir tejidos, ¿vale? Pero este es muy parecido, más chiquitita la hoja, más en plan roseta basal, no se explica tanto como hace también el aloe vera, ¿vale?
y se utilizan esas hojas como combustible verde. Parece ser que se está estudiando porque, bueno, pues tiene muchísimo metano y es un producto que tiene, por tanto, un potencial enorme para utilizar combustibles que no sean el petróleo. Y luego de esto le va a gustar mucho a Andreita, por lo menos a mí me encanta. ¿Vale? Y aquí sí que le voy a dar el enlace, porque es una cosa muy chula que los nenes y las nenas deben de conocer. Fija, las plantas, igual que los animales, igual que todos los recursos naturales, van asociadas a nuestra cultura también en leyendas, cuentos, magia, de diversos tipos. En las plantas y en los animales también ocurre esto, pues va a tener mucho que ver con su bondad o con su peligro. Y bueno, pues una de las regiones de España que más desarrollan el tema de la magia y de todas estas cosas es Galicia. Y bueno, pues tienen una cultura en torno a esto que es una barbaridad. Y como muchas de estas plantas también crecen en nuestros bosques, pues yo he querido de alguna manera que conozcáis un poquito estas cosas, porque además las podemos hacer junto con nuestra hoguera y así tampoco contribuir al peligro de incendios ni nada. Esto es mucho más, bueno, pues unas megas más amables que las nuestras, de hacer fuego y saltar sobre él. Entonces, esto es simplemente la tradición es de salir a por hierbas y ponerlas en un cuenquito en agua la noche antes de San Juan y se deja así durante toda la noche que le caiga el rocío, ¿vale? Porque así de esta manera desprenden sus propiedades mágicas. Entonces te explican cada una de las plantas que se mete, cada maestrillo tiene su librillo, y cada una va a tener una propiedad mágica. Por ejemplo, el fiuncho, que es una umbelífera muy parecida a nuestro anís, así que aquí podríamos utilizar el hinojo, ¿vale? Se cree que es una planta que espanta los malos espíritus y que es muy especial para apartar el mal de ojo. Bueno, pues eso por una infinidad de plantitas. Con esto no quiero yo contribuir, mirad, aquí tenemos la hierba de San Juan, evidentemente, ahí está. No quiero contribuir a que todo el mundo vaya a arrancar hierbas, ni mucho menos. Pero sí, si las tenemos en el huerto, pues fijaos qué maravilla. Además de utilizarlas para ungüentos y demás, pues la podemos utilizar también para crear pues esa magia que siempre está muy bien, sobre todo con los más pequeños. Contamos cuentos, ¿no? ¿No vamos a contar leyendas? Pues con más, yo creo que con más Ingrid todavía. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ya por fin entramos a ver algunos ejemplos de especies que podemos poner en nuestro huerto, aunque ya hemos hablado de algunos, evidentemente. Vale, vamos a primero a diferenciar lo que es una planta autóctona de una alóctona. ¿Por qué? Porque es fundamental para llevar un cultivo sostenible en nuestro huerto, ¿vale? En nuestros sistemas. Y esto es fundamental para dar ejemplo a los pequeños. Entonces, ¿qué es una planta autóctona y alóctona? ¿Y qué interés puede tener para luchar contra el cambio climático y para la sostenibilidad? Pues mirad, alóctono, perdón, antes de eso, vale, antes de eso quiero aclarar lo que es una planta o un organismo, porque esto también igual se aplica en animales. Un organismo que es cosmopolita o un organismo que es regional o local, ¿vale? Para que entendamos mejor lo anterior. Bien, un organismo, una planta que es cosmopolita, es una planta que nos podemos encontrar en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Por tanto, va a tener una capacidad de adaptación brutal, ¿de acuerdo? Una especie que es regional o local es una especie que se va a encontrar en una determinada zona y que luego y que no se puede encontrar en otras, ¿vale? Y por tanto tiene un hábitat mucho más restringido y es, digamos, está más especializada en ese sitio local y no es tan generalista, no se va a poder adaptar tan fácilmente
a otras zonas, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos ahora para entender lo que es local y lo que es alóctono. Para entender lo que es local y alóctono, pues también podemos llevarlo a nuestro terreno. A mí siempre me gusta vincularlo con nosotros para entenderlo bien. Por ejemplo, autóctono de nuestra cultura sería la guitarra española, ¿vale? Y pues alóctono de nuestra cultura sería, pues, yo qué sé, una flauta estas traverseras mexicanas o algo así, no sé. Bueno, son instrumentos de música, ¿vale? La guitarra, sin embargo, pues la pueden tocar todo el mundo, hasta un chino puede aprender a tocar la guitarra, ¿vale? Y sin embargo, hay ciertos instrumentos musicales, como las flautas estas raras que utilizan los mexicanos, que, bueno, pues no en todos sitios te enseñan a tocar esa flauta. De hecho, es muy difícil encontrar academias para eso. Así que o te vas allí y te enseñan a tocarla o estás perdido, ¿vale? Eso sería lo que es una cosa que puede llegar a ser cosmopolita, ¿vale? Una cosa que se puede adaptar a muchas cosas y otra que es más complicado. Vamos a ver, que creo que lo estoy liando un poquito. Espérate. Vale, sigo. En el mundo en el que vivimos globalizado, ¿vale? Nosotros nos movemos mucho y movemos las cosas. Movemos las especies vegetales, movemos los animales y movemos la guitarra y la flauta mexicana, ¿vale? Bien, cuando estamos haciendo eso, cometemos el peligro de que si nos encontramos con una especie, de que si nos llevamos una especie que está en una región, pero que tiene una capacidad cosmopolita, una capacidad para adaptarse a todo, entonces podemos tener especies que puedan ser peligrosas, ¿vale? Esto ocurre cuando, por ejemplo, vemos una planta que es interesante para nosotras porque se utiliza en otras partes del mundo. Por ejemplo, el calanchoe, que además ha tenido últimamente mucho bombo porque tiene unos principios activos que se ha visto que son buenos para combatir ciertos cánceres, no todo el cáncer. Parece ser de los inmunodeficientes, de los que, bueno, linfoma de Hodgkin y otros linfomas. Bueno, pues el calanchoe es una especie que se deslocalizó de su zona, se cultivó en otras zonas y tiene un potencial cosmopolita. ¿Eso qué quiere decir? Que se adapta mogollón y que pues puede crecer ya de forma espontánea en cualquier sitio. Si no llevamos un control e intentamos que esas plantas no se desarrollen fuera de la zona donde nosotras queremos cultivar, ¿vale? Sería una planta de fuera que nosotros plantamos en nuestra zona. A eso se le llama planta alóctona. ¿Todas las plantas alóctonas de fuera son malas? No, ¿vale? Tenemos otros ejemplos. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros en el huerto tenemos el calanchoe como planta alóctona y como invasora. O sea, sí, una planta alóctona que tiene capacidad cosmopolita y que tiene capacidad para adaptarse y, por tanto, va a competir con flora que es autóctona, que vive aquí y que pues requiere, a lo mejor es más lenta creciendo, o le cuesta más fructificar, o le cuesta más reproducirse, y entonces esta se la come, ¿vale? Digamos así para que me entendáis. Pues creemos que es interesante que los nenes la conozcan para que sepan que esto puede ser y es un problema para la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Así que la tenemos en el huerto. Luego otras especies que son alóctonas, como la aloe vera, no tienen esa capacidad tan invasiva, ¿vale? Porque se reproduce también, como la anterior, como el calanchoe, fundamentalmente por esquejillos, ¿vale? Eso quiere decir vegetativamente, pero esos esquejes se quedan normalmente adosados a la base de la planta madre. No se separa tan fácilmente. Por tanto, el aloe es complicado, además tiene exigencias en cuanto a riego, en cuanto a insolación y todo,
eh, mucho mayor que el calanchoe. Por tanto, en nuestra región se puede asilvestrar, pero no va a llegar a todas las zonas, ¿vale? Y no se ha visto que comprometa la supervivencia de otras especies autóctonas. Así que esta especie es alóctona porque es de fuera, pero no entraña un peligro potencial para la biodiversidad. La tenemos en el huerto también, claro, porque es importante la aloe para luego los talleres que podamos hacer con los nenes. Bueno, el regaliz, el palo dulce, es una planta mediterránea y también de Asia, ¿vale? Pero es una planta que podemos decir que es regional, bastante, con una amplitud de distribución bastante grande y que además aquí la hemos utilizado muchísimo en nuestra cultura y que hemos casi prácticamente abandonado. Yo recuerdo en el colegio que venía un señor con una bicicleta y vendía tanto pipas de girasol en lo que era la flor del girasol ya seca, como regaliz en tallo. Y esto ya no sé, ya yo no lo veo por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una planta que además tiene unas propiedades medicinales muy buenas, se ha utilizado muchísimo contra el reflujo esofágico y, bueno, pues es un mejorante de la digestión, como puede ser también la manzanilla, ¿vale? A los nenes les suele gustar bastante. Y también tiene una propiedad antiinflamatoria muy buena. Los nenes que tienen anginas suele ir muy bien el tomarla, ¿vale? Por tanto, el palo dulce, regaliz, es mediterránea, la podemos cultivar. Y tiene unas propiedades muy interesantes. Además, es la raíz. También donde tenemos que fijarnos también en la diversidad de las cosas que ellos pueden manipular. Por lo que decía al principio, ¿no? ¿Dónde está el principio activo de cada una de las plantas que vamos a utilizar? Pues en una las flores, en otra la hoja, en otra la raíz, en este caso la regaliz es un ejemplo. Otro ejemplo de planta alóctona que está teniendo mucha fama actualmente, y yo no estoy tan a favor, pero bueno, está rica, a los nenes les gusta y tiene muchísima vitamina C, es la physalis. Es una especie de enredadera muy bonita, fijaos en el fruto, es como unos, ¿cómo se llama? Bueno, unas lamparitas de estas que cuelgan, ¿vale? Y resulta que tiene una gran cantidad de vitaminas, sobre todo vitamina A y retinol concentradas en el fruto, ¿vale? Por tanto, bueno, pues es una especie que medicinalmente se ha utilizado mucho y es originaria de África y actualmente se está incorporando mucho en nuestro mercado. Ojo, la podéis ver ya en casi todos los mercados cuando está en flor, ¿vale? Que suele ser en invierno, si no recuerdo mal. Bueno, y lo que está claro es que las plantas que más nos van a asegurar la diversidad y un manejo sostenible del suelo son las plantas que llamamos autóctonas. Esas plantas que son locales o regionales de nuestra zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las que están más adaptadas a nuestro clima y por tanto no vamos a requerir de muchísimo riego ni manejo complicado, ¿vale? Igual que en el suelo, van a estar adaptadas a nuestro suelo. Entonces no vamos a necesitar tanto fertilizante, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas plantas, la mayor parte de ellas, y las que mejor conocemos son las que ya he comentado anteriormente, las aromáticas, ¿vale? El eneldo, la melisa, el cilantro, la menta, el orégano, la salvia, la lavándula, ¿vale? El romero, la albahaca, todas estas plantas que están en nuestra cultura gastronómica y en nuestra cultura como planta útil, como remedio natural. ¿Quién no ha comprado cuando ha tenido un niño o una niña un champú o un gel basado en el principio activo de la lavándula, que es un calmante y relajante estupendo para los bebés? Bueno, en el noroeste, por ejemplo, ahora mismo están
desarrollando muchos cultivos de aromáticas, entre ellas la salvia y la lavanda es una de las que más se están desarrollando. Y he querido poner aquí este enlace, que espero que me disculpéis si me dilato un poco en el tiempo, pero esto es rescatar también cultura en este caso del noroeste. Esta es de Nerpio, ¿vale? De la mejorana, es una especie de tomillo, de la cual todavía existen calderas antiguas de extracción de esencia. Esto es un alambique a lo bestia, ¿eh? Si no lo habéis visto nunca, yo os animo a que vayáis al noroeste, a la parte del Sabinar, por ejemplo, en toda la zona de Bajil, en la zona de Jaén de arriba y Jaén de abajo, sobre todo Jaén de arriba, tiene un montón de calderas, porque todavía la gente de allí local vive de la extracción de la, aquí tenéis un detalle, la flor del thymus, ¿vale? Del tomillo, la mejorana. Viven todavía de la extracción del aceite esencial de las aromáticas. La mayor parte de este aceite esencial se exporta a Francia, porque aquí no le tenemos casi consideración. Sin embargo, últimamente con esto de la aromaterapia, de la medicina natural, de un poquito cuidarnos de forma más natural, se está volviendo a vender esencia, ¿vale? La esencia es el aceite esencial bruto que se extrae de la planta y se extrae por un método como el que estáis viendo aquí, un método de destilación, igual que se hace el orujo, exactamente igual, ¿vale? Luego hay un enfriamiento de todo lo que se hierve con el agua, donde estaría mezclada ese agua y ese aceite esencial con las plantas, y ese enfriamiento se hace con un serpentín en una balsa de agua y al final se decanta, se retira el aceite y se puede decantar, perdón, se retira el agua y se puede decantar el aceite, ¿vale? Bueno, pues esto lo dejaré como enlace por si queréis verlo un poquito más detenidamente. Es espectacular. Y cuando hacen la esencia, ir al noroeste es una auténtica sanación, porque no solo estás viendo un paisaje rural muy bien conservado, sino que, bueno, pues el olor es una auténtica maravilla, ¿vale? El romero es otra de nuestras especies estrella, ya nos lo dijo Diego Rivera, ¿vale? Es uno de los, junto al marrubio, de los que más conoce la gente popularmente. Y seguro que lo conocéis vosotros. De él dicen que florece hasta en enero. Hay muchísimos refranes del romero. También se puede trabajar muchos refranes con los nenes, con las plantas. Hay una cantidad de refranes muy enriquecedores de todas las plantas que podemos utilizar como medicinales, como útiles, como aromáticas en nuestra plantación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis otras plantas, por ejemplo la Siritis murgentana, esa planta es una planta que también es aromática, muy parecida a un tomillo, estaría ahí entre el tomillo y el marrubio, y bueno, pues se utiliza como infusión, aunque ya os digo que es amarga y no hay quien se lo trague, pero bueno, pues antes se utilizaba muchísimo como purgante y como tónico para la circulación, ¿vale? Otras especies, los tomillos, las mejoranas, esto no podía faltar en el botiquín de la saga, ¿vale? Los tomillos son una fuente de propiedades maravillosas, ¿eh? Entre ellas es antiinflamatorio. Es una planta que se puede utilizar para hacer emplastes con los nenes, arcilla y tomillo, para poner en las zonas donde hemos tenido un trauma. Por ejemplo, si el nene se cae en el recreo, pues le podemos decir, venga, te aplico un poquito de la cremita que hicimos con tomillo y se te va. Y se va, ¿a que sí que se va, Andrea? Pues claro. Luego está el Allium sativum, es el ajo porro, es el ajo silvestre que todavía sale por nuestra zona y que os puedo asegurar que tiene unas propiedades maravillosísimas. Entre ellas es el mejor antibiótico natural que existe, ¿vale? Y los nenes deben de saber reconocer estas propiedades, porque el ajo evidentemente no es una de las verduras más apetecibles por ello, pero se puede empezar a cultivar la necesidad de incorporar
las aliáceas, los ajos, las cebollas en nuestros alimentos porque es como introducir una medicina natural. Y luego las ortigas. Yo soy una apasionada de la ortiga porque la ortiga es como una selga muy fina, está riquísima y aparte, bueno, pues para la gente que tiene hipertensión va súper bien. Y sin embargo, las ortigas, mucha gente las tiene como, pican, sí, la ortiga pica, pero una vez que está hervida es una delicia. Y luego también nos puede venir muy bien para el control biológico en nuestro huerto, ¿vale? Para tratar plantas que tienen pulgón o que tienen plagas por ácaros y demás, y que, bueno, pues el rociarlas con ortiga va a ahuyentar a esa fauna que puede producir pues daños en nuestros cultivos. En fin, más ejemplos. Pues tenemos la Digitalis purpúrea, que es una auténtica maravilla del conocimiento popular de las plantas medicinales, sobre todo Dioscórides fue el que más describió esta planta. Yo creo que de su libraco, que aquí lo tengo, por si queréis verlo, de su enciclopedia de plantas medicinales, esta es una pasada, pero bueno, es bastante antigua y difícil de leer, ya os lo digo, pero bueno, es una pasada. Pues tendrá a lo mejor como 15 páginas dedicadas a la Digitalis. La Digitalis le pasa lo mismo que a la tropa bética o la belladona, es tremendamente tóxica, ¿vale? Pero tremendamente beneficiosa, porque las drogas en su sana medida pueden sanar, ¿vale? Y esta flor además es un espectáculo. Elena, no sé si te acuerdas que la vimos ahí en el rincón de los huertos y que me tiré a por ella. Crece además en las rocas, ¿eh? Es una lindeza. Crece en la roca madre, en la caliza. Por tanto, podemos hacer un roquedo precioso, que es uno de los proyectos que tenemos también aquí, en donde habitan la sala, aunque no sé si vamos a tener espacio para todo, y poner la preciosidad esta que deberíamos de cultivar incluso en jardines, ¿vale? El hipérico, la hierba de San Juan, el hipérico perforatum es el que más sale de forma silvestre en nuestro monte. Con este me quiero también detener en animarlos a salir con los nenes a recolectar semillas. Somos recolectores, somos animales, somos dispersadores y vectores para también estas plantas. Las plantas no son tontas, y los animales tampoco. Si son beneficiosos para nosotros es porque quieren que de alguna manera nosotros trabajemos con ellas, pero evidentemente hay que hacerlo con cabeza. El hipérico es una nitrófila. ¿Eso qué quiere decir? Que aparece en todas las cunetas. De hecho, es donde más les gusta. Y en los bordes de los cultivos. Por tanto, no hace falta ir a un parque natural, no hace falta que nos subamos al valle a recoger hipérico. Podemos recoger semillas de hipérico en cualquier borde de camino, en cualquier borde de cultivo, ¿vale? Recogemos las semillitas y las plantamos. Y esta cosa tan bonita de recolectar la semilla y sembrarla, aunque parezca una tontería, se ha perdido prácticamente. De hecho, yo me di cuenta cuando trabajé con plantas en conservación, que yo me moría de la alegría cuando veía que después de haberme tirado todo el día recolectando semillas de una planta rarísima, aquella crecía, germinaba y salía en mi vivero. Y decía, madre mía, esto es una maravilla. Pues prácticamente con todas las plantas se puede hacer, ¿eh? Y lo podemos hacer en nuestro vivero de plantas locales, plantas autóctonas, ¿eh? Recolectar semillas de forma respetuosa, evidentemente, y ponerlas en nuestro semillero. No hace falta comprarle nada a, a casas comerciales. De todas formas, puntualízame aquí, porque en Murcia hay viveros de plantas autóctonas maravillosos, ¿eh? Y bueno, pues yo no voy a dar ningún nombre comercial, aunque luego mandaré una, no sé si lo tengo por aquí, no sé si lo tengo, bueno, un ejemplo de vivero de planta autóctona que está muy bien, ¿vale? Hola, voy a silenciar. Tenemos también oréganos, tenemos también hinojos, tenemos también, pues,
las lavandas, las toecas, que ahora mismo no me acuerdo cómo le llamamos, que el cantueso, ¿vale? Son plantas muy nuestras, ¿vale? Y que, por ejemplo, el hinojo se utiliza para la aceituna, para ablandar la aceituna y darle un poquito más, corregirle un poco la acidez. También se utiliza para comer, como condimento. El orégano, pues como condimento y también en infusión, dado que calma muchísimo la tos, por ejemplo, entre otras virtudes. Todas las lavandas, la que tenemos aquí es la estoicas, que es el cantueso, y esta es la lavándula dentata, que es la más conocida comercialmente. Se utilizan como calmantes, relajantes, aparte de que el olor es maravilloso. Y también se pueden utilizar para prevenir las polillas en nuestros armarios. Anda, ¿vale? Por tanto, es una cantidad de recursos lo que podemos obtener de un huerto como este, ¿no? Aparte de las verduras de comer y todo eso. Bueno, y llegamos al cultivo y mantenimiento de estos cultivos. Valga la redundancia. Al manejo y mantenimiento, vamos a decir, ¿vale? De estos cultivos. Realmente es sencillo. No tiene ninguna dificultad. Mucho menos, y mira qué fácil, que plantar una lechuga, ¿vale? Porque la mayor parte de las plantas medicinales o aromáticas son vivaces. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las pongo y no las tengo que replantar, ¿vale? Yo voy a poder utilizar sus tallos, sus hojas, sus flores y va a seguir brotando. Vivaz quiere decir que dura más de un año, ¿vale? Lo contrario de anual o estacional, que es, por ejemplo, el caso de casi todas las hortalizas. Una lechuga termina por florecer y morir. Cuando florece, se agota. Una celga lo mismo, lo que pasa es que no la dejamos nunca florecer. Una espinaca lo mismo. Una coliflor, y me como la flor, pero luego se muere, ¿vale? Sin embargo, yo el hipérico aprovecho la flor y luego florece otra vez y no lo tengo que replantar, ¿vale? Esto es interesantísimo para la gestión del profesorado en un huerto, en el manejo y en el mantenimiento. Va a requerir muchísimo menos mantenimiento, mucho menos riego y, por tanto, es también algo positivo a tener en cuenta, ¿vale? Se pueden hacer muy fácilmente huertos verticales con este tipo de plantas, sobre todo con las que, como digo yo, son colganderas, las mentas, las melisas, los romeros, etcétera, etcétera. Hay romeros que son rastreros, ¿vale? Y se quedan preciosidades. Quizás esta no es la mejor foto, para nada, porque aquí no hay ninguna aromática, pero bueno, con palets se pueden hacer huertos verticales estupendos. ¿Cómo mejoramos o qué interés pueden tener este tipo de cultivo? Porque mejorar el cambio climático, ya os digo yo que no lo vamos a mejorar. En todo caso, vamos a ralentizarlo un poquito, que ya está bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues precisamente con este tipo de cultivos. Porque vamos a ver, ¿qué necesidad puede tener un colegio real? ¿Qué necesidad real puede tener un colegio de plantar 300 lechugas? Además, ahora con la COVID, no pueden llevarse la lechuga a casa. ¿Qué hacéis con las lechugas del huerto? Está guay que cultiven sus lechugas, su tomatito, su tal, pero con que cultiven 4 o 5 y vean cómo es, cómo se desarrolla, ya está. La lechuga se la van a tener que comer en casa, ¿no? Digo yo. Pues, además, si ponemos este tipo de cultivos, vamos a tener una mayor diversidad y menor riego, ¿vale? Las lechugas necesitan mucho riego, no son nada de secano. Sin embargo, casi todos los ejemplos que os he dado, caléndula, romero, lavándulas, cantuesos, que también una lavándula, ¿qué más? Tomillos, hipérico, todos esos son de nuestra solana. Y además, cuanto menos agua reciban, mayor concentración de aceite esencial. Fijaos,
nos va a permitir, además de ahorrar agua, que durante el verano esas plantitas, con la lluvia que reciban de la atmósfera, si es que reciben algo, pues se mantengan para el septiembre que viene. Por tanto, no tenemos que iniciar el proyecto huerto todos los años, que al final es algo que hace abandonar a muchos docentes el tema del proyecto huerto, ¿vale? ¿Qué más comentaros? Pues que este tipo de huertos, en el manejo y el mantenimiento también, nos permite tener una gran diversidad, o bueno, no es que nos permita, es que cuanto más diverso sea, pues más funcional será para nosotros. Por tanto, es mucho más bonito. Yo lo siento, pero a mí me gusta mucho más. Fijaos que a la parte de la izquierda esta es nuestra zona. Esto ya hace tiempo, ahora lo tenemos mucho más bonito. En la parte de la izquierda tenemos las hortalizas y en la parte central y de la derecha tenemos las plantas aromáticas, plantas útiles y bueno, pues tenemos zonas donde solamente hay plantas autóctonas y zonas donde hay plantas alóctonas. Por ejemplo, aquí tenéis el calanchoe. A ver si puedo parar esto que me estoy mareando. No, me va a dejar. ¡Pum! Ahora. Aquí tenemos el calanchoe, aquí tenemos un durillo. Esta especie es maravillosa para atraer abejas, ¿vale? También le tenemos puesto a los nenes un panal de abejas, que en verdad está, evidentemente, no tiene abeja, ¿vale? Pero sí que tiene todas sus cositas para que ellos vean de dónde se saca la miel, cómo funciona, todas esas cosas. El propóleo, el polen, todo. Aquí tenemos un mirto que todavía está creciendo, tenemos sembrado esto desde mediados de, bueno, desde principio de enero, o sea que está bastante bien la pobre parcelita. Tenemos también un jazmín, es alóctono, el jazmín viene de Asia, pero es también muy simbólico de la huerta murciana. El olor a azahar y a jazmín es algo que hasta en las canciones populares se habla de ello. El jazmín se utiliza muchísimo como calmante también, y en las infusiones está riquísimo, le encanta a los nenes y los relaja tela, ¿vale? ¿Qué más? Pues mirad, aquí en la parte central hemos hecho como una especie, al principio queríamos hacer una espiral de caléndula. La caléndula es maravillosísima, es una cosa espectacular, se adapta, que es una fiera y florece de una manera muy, muy profusa, ¿no? Entonces los nenes tienen siempre con qué trabajar. Aquí tenemos, como veis, lo que quería mostraros sobre todo es que trabajamos con pequeñas parcelas con una gran diversidad dentro de ellas, asociando cultivos, ¿vale? Sin mucho dogma. Quiero decir, aquí no hay estudios patentados ni científicos, simplemente pues intentamos ser un poco consecuentes con lo que hablamos el otro día con la tierra. Si tenemos alguna leguminosa, pues ponerla con alguna que tenga una fructificación, que dé fruto y que por tanto chupe más aminoácidos del suelo, o perdón, aminoácidos no, nitratos del suelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos un montón de manzanilla que cuando empiece a tirar flores esto va a ser un campo de manzanilla. La manzanilla es algo que los niños se toman muy bien también. Y bueno, aquí tenemos nuestra zona de silvestre. Como veis, la hemos querido también recrear. Eso también yo creo que es importante para los nenes. En los jardines botánicos se hace siempre. Se recrea el hábitat de la planta. Incluso nosotros nos traemos sustrato de otras zonas por ejemplo, la Palonitia argentea, que es la hierba de la sangre, que es esa que he dicho, que es muy rastrera, chiquitita, y tiene la flor como de papel. Esa tiene un suelo súper duro. Y como le pongas arcilla, te dice que crece un romano, que ella no. Entonces, pues se le pone tierrecita por lo alto de piedrecitas y demás y te crece, y crece maravillosamente bien. Tenemos hipéricos, en fin, está entrando la primavera y cada día que bajamos nos sorprende más todavía el huerto.
Es una maravilla, es una preciosidad. Estamos detrás de conseguir crocus. En la parte de de la periferia de la parcelita hemos puesto, pues por ejemplo, laurel, que se puede hacer seto con él, mirto, hemos puesto, ya os lo he dicho, jazmín para que empiece a trepar. Y aquí tenemos un proyecto también que vamos a emprender, un mini proyecto dentro del proyecto, que va a ser de frutos rojos, porque hemos puesto aquí fresas y, bueno, pues en el suelo la fresa tira regular. En cuanto la fresa empieza a madurar, en el suelo hay un montón de microbiota, como debe de ser, y se comen las fresas antes de que lo solo coman los nenes. Entonces lo ideal es que cuelguen. Así que ya hemos cogido unos cuantos de palets y vamos a hacer aquí el rincón de los frutos rojos. Y vamos a intentar poner fresa, arándano y demás en una zona donde recibe bastante sombra al abrigo de este gran romero que tenéis aquí, ¿vale? Y de la casita de nuestras hadas y duendes, que, bueno, pues simplemente la tenemos para exposición de cositas y demás. Y bueno, pues vamos a pasar ya al número 5 y terminamos, ¿vale? Ya rápidamente. El 5, ¿qué podemos hacer? Voy a dar la luz un momento, perdonad. Voy a dar la luz porque quiero que veáis. No, es que con esto como que no. Que estoy aquí en mi cueva y no me doy cuenta de que hay que iluminar. Vale. ¿Qué podemos hacer con todas las plantas? Pues mirar, muchas más cosas que con una lechuga. ¿Vale? No, ya no quiero convenceros más de que no plantéis tanta lechuga. Yo sé que hay muchas variedades de lechuga y que mola mucho aprenderse todos los nombres y variedades de lechuga, igual que los tomates. Pero de verdad que lo que más mola es estudiar la diversidad de plantas con las que podemos hacer un montón de cosas más. Entonces, la destilación, pues con todas las aromáticas. Ahora venden destiladores que no son nada caros. Lo que pasa es que para un centro público con escasos recursos, yo sé qué tal, pero bueno, siempre están ahí la AMPA para apoyar todo este tipo de proyectos. A nosotros nos apoya el del colegio de nuestras nenas, de las familias, y un alambique pequeñito, chiquitito, no es nada caro, y nos posibilita el que vean los nenes cómo se extrae la esencia de la planta. Y esto es un espectáculo, ¿vale? La destilación, por tanto, para la obtención de, por ejemplo, los aceites esenciales de todas las aromáticas. La maceración. La maceración es todo aquello que pongo de la planta en un líquido, en un disolvente para extraer el principio activo. Vale, para eso hay que conocer un poquito bien el principio activo de la planta, porque por ejemplo, si es un aceite esencial y quiero extraerlo, no puedo utilizar agua ni nada, ni una solución acuosa, evidentemente, ¿vale? A no ser que le aplique calor, pero bueno, estamos hablando de maceración que no es infusión. Por tanto, en maceración pues se van a utilizar o productos disolventes oleosos, como puede ser el aceite de almendra, el aceite de oliva, etcétera, etcétera, o alcohólicos también, ¿vale? Para extraer diferentes principios activos. Por ejemplo, ¿a alguien le suena el alcohol de romero? Bien, pues el alcohol lo que hace es extraer el principio activo del romero que se va a utilizar luego como tónico de la piel, ¿vale? Y además estimulante de la circulación. Por eso se utiliza mucho para las personas mayores para aplicárselo en las piernas y le llaman el tónico de las piernas cansadas, ¿vale? Pero el romero, si Dioscórides tiene 20 páginas sobre la digitalis purpúrea, lo siento, pero no conozco el nombre común de la digitalis purpúrea, ahora mismo no lo recuerdo. El romero en el Mediterráneo tiene, y sobre todo en nuestra zona, podemos encontrar 300.000 millones de documentos de todas las propiedades que tiene. Por ejemplo, una de las propiedades que decían que tenía el romero y el limón también era cómo crece pelo. O sea,
crecepelo maravilloso de nuestros abuelos, porque además yo se lo he visto aplicar a mi abuelo, es romero con limón en el pelo. Claro, luego se le quedaba al pobre más empastrado, pero bueno, ahí el hombre se pensaba que con aquello le iba a crecer pelo. Que no a mantenerlo, sino a crecer pelo. Bueno, vale, perdonad. En maceración. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de, perdona la redundancia, aquí tenemos una maceración de caléndula, de flor de caléndula en aceite de almendra, ¿vale? O en aceite de yoyoba, aceite de yoyoba, de jojoba, del abuelo Pepe, ¿vale? Esto es un lujo, pero quien no lo tenga, pues puede utilizar aceite de almendra o otro aceite que sea también muy hidratante, con el aceite de oliva también. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? Que es muy penetrante el olor, normalmente, de los aceites de oliva. Mejor utilizar aceites de hueso. También se puede utilizar el aceite refinado de oliva, que es de hueso, ¿vale? Esto va a tener, digamos, mucha menos organolepsia y eso facilita además el que se extraiga mejor el principio activo de la caléndula, ¿vale? Y luego va a tener muchas más, bueno, y se va a conservar mucho mejor. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, el aceite de caléndula? Pues para la piel, como antiinflamatorio. Y también para las costritas que salen en la piel y en los eritemas. Se utiliza muchísimo para los bebés. Las farmacias, casi todos los aceites que se venden para bebés son aceites que contienen caléndula. Muy fácil de hacer con los nenes, la maceración. Súper fácil de hacer con los nenes. A ver, estas botellitas son bonitas, están hechas a caso hecho para llamar la atención, pero es que se puede hacer en cualquier recipiente reutilizando botellas de plástico, por ejemplo, de las que traen los nenes a almorzar, que debemos de ir requisando. No, no, tráete tu cantimplora. Esto ya aquí no se puede traer, pero déjamelo, que esto nos viene bien para luego hacer la maceración. La maceración es importante el diluyente y también el tiempo, ¿vale? Cada cosa va a tener su tiempo. Normalmente podremos pasarnos, excedernos de tiempo, pero no podemos quedarnos cortos, porque si no, no habremos extraído bien el principio activo, ¿vale? Por ejemplo, el alcohol de romero se suele tener, con un mes ya es suficiente. El aceite de caléndula hay que dejarlo un poquito más, ¿vale? Habrá que dejarlo casi 2 meses, incluso 3, 4, ¿vale? La flor de caléndula, para echarla con el aceite, siempre debe estar deshidratada, siempre, para que no se pudra, ¿vale? Si no, huele fatal, ya lo digo yo. Y el alcohol de romero, el romero en este caso puede estar deshidratado o puede estar fresco, da igual. Las infusiones, muy fácil, también conocéis las infusiones. Bien, la infusión sí que se utiliza como diluyente el agua, pero se le aplica calor, ebullición, ¿vale? ¿Para qué? Para que esos aceites esenciales, esos principios activos, se rompan y se queden en el agua, ¿de acuerdo? Para esto es muy importante que una vez terminada la infusión, o sea, una vez hierva el agua, echemos la hierba y tapemos. Si no tapamos, los aceites esenciales son volátiles, se van a escapar, ¿vale? Una vez que se enfríe la infusión, ya el aceite se habrá condensado y se habrá quedado en nuestra taza. Infusiones. Claro, en el cole no os vais a poner a hacer infusiones, pero sí podéis preparar bolsita de infusión para que los nenes se lleven a casa. Con su etiquetado, con sus cositas súper cookie, que les encanta, que les llama muchísimo la atención y que luego se llevan a casa y enseñan a los papis incluso lo que han hecho, ¿vale? Una cosa muy chuli de las infusiones es investigar con ellos las bolsitas de infusiones comerciales, ¿vale? Tampoco voy a dar nombres de casas ni nada. Pero si decimos, por ejemplo, que la camomila, o lo que nosotros la llamamos manzanilla, es un antiinflamatorio para el tracto digestivo y calmante y demás, y donde están las propiedades es en la flor,
pues podemos ver con los nenes cómo se queda la flor seca y rotita para hacer esa infusión. Y lo ven, ellos ven lo que es eso. Ahora cogemos una bolsita de camomila de una casa comercial y vamos a ver entre flor y flor paja a mogollón, ¿vale? Permitidme que os diga esto. Y es una ecoauditoría que podemos hacer con los nenes estupendas de calidad, no ecoauditoría, sería una auditoría de calidad, una investigación. Vamos a ver qué nos trae en la bolsita esta marca comercial. Incluso no entramos a criticar las marcas comerciales, simplemente diciendo, esto lo hemos comprado en un supermercado, a ver si traen tantas flores como nosotros hemos depositado en nuestro sobrecito. Veréis que para nada es así. Por tanto, estamos también animándolos a que bueno, pues cosas tan nobles como las aromáticas, las manzanillas y esto, que pasándonos, ahí sí que no vamos a tener problemas, pues lo puedan ellos utilizar de recurso siempre, ¿vale? Porque además la manzanilla, como mejor se conserva, es seca y puede durar muchísimo tiempo. Y luego otros talleres, que esto da para otra charla entera, y ya voy a finalizar con esto, es taller de aromaterapia y de cosmética natural. Tela. Cosmética natural. Si tenemos aloes en el huerto, pues con el aloe ya tenemos el gel, lo que sería nuestra crema base. No tenemos por qué meterle petróleo a nuestra crema. Simplemente algo que la haga suave y que permita que se absorba el principio activo, el gel de aloe. De hecho, ahora cada vez son más famosas las cremas en gel. Ya de los hidrocarburos vamos pasando un poco. De las pastosas y grasosas vamos pasando un poquito. Vale, pues en un gel de aloe podemos incorporarle unas gotitas de aceite de caléndula, un poquito de aceite esencial que hemos extraído de salvia, un poquito de hipérico porque va a ser relajante, un poquito de... Y vamos formulando recetas con nuestras cremas que a los nenes pues les va a gustar muchísimo y vamos a aprender a manipular texturas, colores, olores en talleres que no requieren de mayor complejidad y que además para nada estamos utilizando ni productos químicos ni cosas que puedan entrañar un riesgo para ellos. ¿Ves tú el alambique? Pues sí que hay que calentarlo y demás historias, pero claro, eso se haría pues en un entorno totalmente seguro y alejado de los nenes. Si es un instituto, ellos evidentemente yo animo a que participen totalmente con el fuego, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Aromaterapia, pues imaginaos. El oído y la nariz es una de las cosas que menos desarrollamos en la ciudad, que más castigado tenemos. Es de nuestros sentidos más perdidos y contribuye muchísimo a la maduración emocional, el utilizar bien y madurar bien todos nuestros sentidos. El olor yo es que como he trabajado y trabajo con olores, pues para mí es importantísimo el olor, apreciar el olor. Entonces, un taller muy bonito es simplemente que reconozcan el olor, ¿vale? Igual que habréis visto en centros de visitantes, el que los nenes meten la mano en un agujerito, tocan y dicen, ah, pues esto es una piña, ah, pues esto es un palo, ah, pues esto, ¿vale? Con el tacto, con el olor, pueden ir ensayando el olfato. Después de dar un paso con el huerto con ellos, hablarles de los diferentes aromas, que vayan tocando la hoja, que vayan oliendo, pues luego se esconde en un sobrecito y jugamos a adivinar qué huele a qué. ¿Vale? Ahora, como no podemos estar en grupos ni en parejas ni nada, pues será un poquito más rollo. Antes yo lo planteaba por parejas, o sea, quiero decir, trabajaban parejas y cada uno le hacía al otro la prueba, ¿vale? Y así es mucho más divertido, sin meter competencia y sin meter nada más. Taller de jabón. El taller de jabón para reutilizar, que no reciclar, ¿vale? Reciclar es un proceso que conlleva un gasto energético brutal y eso tenemos que ir aclarándolo en las escuelas ya, por Dios, porque nadie recicla, a no ser que sea una empresa, una industria. Reutilizar el aceite usado de casa,
¿vale? Es verdad que para ello necesitamos sosa, más, bueno, pues no pasa nada. No hacemos eso. Es verdad que puede ser tóxico, pero podemos utilizar aceites de glicerina, ¿vale? Utilizar glicerina para la saponificación en vez del aceite. En este caso, la glicerina me permite hacer un jabón que no tengo que calentar, que no tengo que utilizar sosa, mucho más inocuo y que por tanto los nenes van a poder manipular muy bien. En el jabón, en este caso, no, si es de glicerina, no vamos a poder reutilizar el aceite, pero sí que podemos aplicarle pues aromaterapia, ¿vale? El olor que queremos que tenga nuestro jabón. E incluso podemos añadirle un tanto por ciento de aceites de los que hemos desarrollado en el huerto para que nuestro jabón tenga propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que esto da para dar, o sea, para desarrollar una charla mucho más grande en la que hablemos de un montón de talleres, pero bueno, pues ya me he pasado otra vez. Yo creo que mi estándar es 1 hora y cuarto de charla, espero no haber sido muy pesada y ahora sí, por fin, dudas, preguntas, comentarios, lo que compartir, lo que queráis. Muchas gracias por estar ahí, la verdad.